se van a dar cuenta que nos vamos a nuevamente encontrar con muchas de las valoraciones de las enfermedades, de la fisiopatología, del tratamiento. Aquí hay un resumen de todo este proceso que hemos venido haciendo de comprensión de la enfermedad cardíaca, porque hay varias enfermedades cardíacas que terminan teniendo hipertensión pulmonar, o sea, lo que se llama una hipertensión pulmonar secundaria por sobrecarga de volumen de la circulación pulmonar. Ok, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Básicamente es un aumento de la presión arterial media por encima de 15 milímetros de mercurio, la media, pero cuando nos estamos refiriendo a la presión sistólica estamos hablando de 30 milímetros de mercurio. Javier hizo un comentario que me causó como pensamiento. Él decía: ustedes que viven a 2.600 metros sobre el nivel del mar deberían pensar que la presión pulmonar podría estar más o menos sobre 35 milímetros de mercurio. Igual nos pasaría acá. Dado que la altura, y me hicieron la pregunta esta mañana, dado que la altura es un factor que modifica la concentración de gas en el ambiente, nosotros nos adaptamos y eso es posible que genere un aumento de la presión. Claro, una recomendación, antes de que se me olvide, de un paciente con hipertensión pulmonar que vive en nuestras ciudades, Bogotá o Pasto, es: chao, nos vemos, váyanse para Melgar, vivan a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, que es la recomendación que hacen en los humanos. Bueno, entonces, la hipertensión tiene múltiples orígenes, por eso nos vamos a encontrar enfermedad valvular degenerativa, estenosis de la mitral, comunicaciones interventriculares, los defectos septales. Iván lo mostró y presentó uno en un defecto septal que tiende a ser reverso por hipertensión pulmonar, por ejemplo el síndrome de Eisenmenger. El mal de Acturas es común en los humanos, yo nunca he visto un paciente canino o felino con esto, tampoco es muy común en los felinos las hipertensiones pulmonares. Tromboembolismos, pero tampoco es común en animales, y enfisema tampoco es común en animales. Estas últimas líneas se han muy tomado de la medicina humana. Para nosotros es muy frecuente que haya, la más común es que haya aumento de los flujos sanguíneos y aumento de la presión de la aurícula izquierda por aumento en el flujo sanguíneo y por lo tanto una hipertensión pulmonar secundaria. En menor cantidad, pero también hay hipertensiones pulmonares primarias que estarían siendo generadas básicamente por desórdenes de la matriz vascular pulmonar, como por ejemplo una fibrosis pulmonar, que vamos a ver en los casos de fibrosis pulmonar, o neoplasia pulmonar, que podría estar causando eso. Ok, esta gráfica muestra todo un complejo de procesos y de anormalidades que empiezan a aparecer cuando se instaura la hipertensión pulmonar, o para instaurarse la hipertensión pulmonar. Entonces hay un incremento en la presión del atrio. Esto, por ejemplo, voy a colocar aquí el caso de la enfermedad valvular degenerativa, o también puede haber una lesión miocárdica que genere un agrandamiento en la aurícula izquierda, menos probabilidad. De hecho, los más susceptibles a padecer esta enfermedad son de razas pequeñas. Es muy poco probable una hipertensión en un Golden Retriever, una hipertensión en... Yo no tengo ningún paciente de talla grande. Sí, hay una que tenía neoplasia de bronquios, o por neoplasia puede ser, pero que sea secundaria a una enfermedad miocárdica o cardiopatía letal es poco probable. Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión del atrio por volumen, inmediatamente esa sobrecarga de presión del atrio, pues va a haber una activación neurohormonal. Ya sabemos que hay una activación de compensación. Esa activación neurohormonal, y fíjese por qué pueden terminar los pacientes con enfermedad valvular degenerativa con hipertensión pulmonar, es un factor que incrementa las producciones de endotelinas. La presión en el pulmón se regula de una manera diferente al ciclo que hemos hablado de renina, angiotensina, catecolaminas. Ellos tienen unos factores que son las endotelinas, las prostaglandinas, el óxido nítrico, que participan en esa regulación de la presión pulmonar, de la circulación pulmonar. Entonces empieza a haber, mediado por esa línea neurohormonal, un incremento de las endotelinas, y entre más endotelinas estén circulando, mayor tono vascular, por lo tanto mayor resistencia. Entonces tenemos una línea mediada por las endotelinas. Al mismo tiempo hay una disfunción del endotelio, y en esa disfunción empieza a haber una desregulación de las fosfodiesterasas, la 3 y la 5 y toda la línea de fosfodiesterasas. Eso genera disminución en la respuesta del óxido nítrico y por lo tanto aumento en el tono. Esa desregulación es lo que controla el sildenafil, es lo que controla el pimovendano. Esta alteración que es muy importante para la protección de la hipertensión pulmonar.
Esa alteración en el endotelio también modifica la producción de óxido nítrico y de prostaciclinas. Estas prostaciclinas es la terapia en este momento cuando hay una mala respuesta al sildenafil en humanos. Hay terapias con prostaciclina que se colocan en inhaladores, en nebulizaciones, pero ese tratamiento es carísimo, carísimo. Una ampolla de esas vale 2 millones de pesos. Es la que tú comentabas también, pero que debe ser de una de esos tipos. Muy costosa estas prostaciclinas. Entonces, adicional a toda esta cascada neurohormonal que vemos aquí, va a haber unos cambios en el endotelio vascular. Entonces, el músculo que antes era flexible se empieza a volver rígido, cada vez más duro, y ya no responde a nada. Ya puede haber todo el sildenafil que haya, toda la inhibición de las fosfodiesterasas, todo el proceso de bloqueo de las prostaciclinas y el óxido nítrico, y ya no estira. Ya no hay, porque está rígido, la compliance se perdió. Y entonces, bajo ese proceso, tenemos un incremento de la presión de la arteria pulmonar y por lo tanto una hipertensión pulmonar. Viene otra línea por acá. Claro, hay un incremento en la presión postcapilar, por eso se llaman estas enfermedades postcapilares, y en este momento la perfusión, lo que se llama la ventilación-perfusión, el intercambio gaseoso, disminuye. Hay menos ingreso. No es muy común un paciente con hipertensión pulmonar que se sincope, se desmaya porque le falta oxígeno. La hipertensión pulmonar puede generar cianosis de las mucosas porque le falta oxígeno. Y entonces la respuesta del cuerpo cuando hay hipoxia es vasoconstricción. Entonces, por eso esa terapia, vamos a ver ahorita las terapias, se complementan, y eso lo hace más en humanos que en perros. Yo realmente estoy entrando mucho a esta fase cuando no veo buena respuesta de sus pacientes. Es aquellos pacientes que tienen estos problemas, duran 8 horas al día con oxígeno, 16 horas al día con oxígeno. A veces son los que ustedes ven en la calle que van con su bala de oxígeno, normalmente tienen EPOC, y la EPOC genera hipertensión pulmonar y todas las lesiones que hay. Ellos son candidatos a tener oxígeno en el tratamiento de la terapia. Entonces, es una cascada compleja de mecanismos que generan la hipertensión. Causas. Lo más frecuente en mi casuística, esta es una estadística norteamericana sacada del artículo de la doctora Steffen. En mi casuística coincide en el sentido en que la probabilidad más alta de padecer hipertensión pulmonar es secundaria a enfermedad valvular degenerativa. En esta tabla es del 30%, creo que estamos por ahí. Para mí la segunda causa más común es fibrosis pulmonar, o sea, y este grupo, primarias, que puede ser por neoplasias, fibrosis pulmonar. Yo no he tenido casos con cardiomiopatía dilatada canina, pero aquí está dentro del grupo. No he tenido casos de tromboembolismo pulmonar, y sí he tenido casos de una neumonía por moquillo, un perrito de 10 años. ¿Sí? Una neumonía tardía, perro de 10 años, y en este momento estamos con este perrito con hipertensión pulmonar más compensado, pero este chico está con oxígeno todo el tiempo. Es un perro, es un Lhasa súper bacán, ya se acostumbró a la sonda nasal, y entonces se la pone en la sonda nasal y está con el dueño, y el perro se echa con su sonda nasal, empieza a caminar en la casa, le tienen en la casa para que pueda caminar con la sonda, y se la deja, es un buen perro. Entonces, bueno, no con todos se puede hacer eso, pero sí a los que no se dejan hacer esas gracias, pues les damos terapias de oxígeno 1 hora, 3 veces al día, en guacal o con mascarilla, como los propietarios puedan hacer. ¿Cuál es el problema de la hipertensión arterial? El lío de la hipertensión arterial es que el aumento de la presión arterial pulmonar va a empezar a generar todo un montón de cambios hemodinámicos, y esos cambios hemodinámicos van a terminar en remodelado del lado derecho. Que vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, obviamente como respuesta al aumento de la presión del ventrículo derecho. Pregunta de parcial: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero? ¿Qué creen ustedes que es primero? ¿El engrosamiento de la pared o el engrosamiento o el agrandamiento de la cámara ventricular? Porque se ven las dos cosas. En estos casos el remodelado tiende a cursar con engrosamiento de la pared y agrandamiento de la cámara ventricular. ¿Qué será primero en una hipertensión pulmonar? La pregunta es: ¿qué es primero, sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen? Presión. Los dos, si estamos hablando de enfermedad valvular degenerativa, tienen sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? Pero tienen sobrecarga de presión, porque lo que está pasando es que el sistema de resistencia vascular
Entonces tienen volumen y presión. Y además, para acabar de completar, no es que responden con vasoconstricción, sino que hay más volumen. Entonces, hay también sobrecarga de volumen. No nos metimos y no se metió mucho. Iván dijo, uy, es que hipertensión pulmonar hay que subir mucho el nivel para poderlo explicar mucho. Y sí, aparecen un montón de conceptos nuevos. Iván tampoco se metió mucho. Es que hay diferentes estadios en el remodelado. Entonces uno alcanza a ver en las sobrecargas de volumen, primero paredes normales que tienden a engrosarse y luego que tienden a adelgazarse. Eso puede ser un curso y así mismo uno puede ir avanzando en determinar qué tan avanzado está el proceso. Lo más común en estos casos, como empiezan por enfermedad valvular degenerativa, que es la más común, es que vamos a ver primero sobrecarga de volumen y en algunos casos con la presión elevada, engrosamiento de la cámara. Pero siempre hay primero sobrecarga de volumen en estos ejemplos de la enfermedad valvular degenerativa. Por eso hay aumento en la presión hidrostática. Y ese aumento en la presión hidrostática, y por eso en la gráfica de riesgo de congestión lo colocaba como un factor de riesgo, va a facilitar el edema pulmonar. Además de tener un aumento en la presión de volumen que aumenta la presión hidrostática, tenemos todo ese sistema activado de neurohormonas a nivel de la circulación pulmonar que genera mayor probabilidad de un edema pulmonar. ¿Qué es eso? Alteración del endotelio por vasoconstricción. Entonces, toda esta cascada de eventos del paciente con hipertensión pulmonar nos va a terminar aumentando la resistencia vascular pulmonar y generando edema pulmonar con mayor probabilidad. A veces, y eso es común encontrarlo en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria, no solo se ve edema pulmonar, no se ve primero el edema pulmonar, sino efusión pleural. Recuerden que, les planteo que la circulación pleural y la circulación en gatos principalmente, pero en perros también con menor número de vasos, dejan su fluido, decantan su líquido, y eso también es para la pleura, para el pericardio, desembocan las venas en la aurícula derecha. De manera que todo lo que sobrecargue de fluidos del lado derecho va a generar efusión pleural y va a generar efusión pericárdica. Puede generar efusión pericárdica. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues hay una malformación que hablábamos ahorita, hay unos cambios en el tejido conectivo, en la matriz extracelular, empieza a haber más fibrosis, un vaso sanguíneo muy endurecido de la parénquima pulmonar, y en estos estadios, este es normal, este ya está mucho más fibrosado, en estos estadios el paciente empieza a tener una desmejoría muy grande porque ya el tratamiento no funciona. Entonces, los antihipertensivos pulmonares como el sildenafil se deben complementar en esos estadios con diuresis, porque ya no puedo hacer que se abra más el vaso sanguíneo, necesito ahora que la presión en su interior, que es volumen, disminuya. Entonces se complementan con diuresis. Signos clínicos, la gran mayoría del lado derecho, por eso hay ascitis, efusión pleural en algunos casos, y la triada aquí también sería, en hipertensión pulmonar, soplo tricuspidio, síncope, ascitis. Perro pequeño que les llegue con soplo tricuspidio, que le reportaron un desmayo y cuando lo examinan tiene ascitis, eso es una hipertensión pulmonar, mejor dicho, casi que canta. Ya ustedes saben por dónde va el asunto. Ahora aquí, cuando ustedes tienen esa triada de saber qué le generó la hipertensión pulmonar, es enfermo valvular degenerativo, tiene fibrosis pulmonar, tiene neoplasia de pulmón. ¿Cómo se diagnostica por tanto la enfermedad? Pues a partir de esos signos clínicos que hemos hablado, la triada de soplo, ascitis, síncope. En muchos casos no es muy claro, pero los pacientes se están fatigando mucho, hay una fatiga continua, es un signo inespecífico, pero es un paciente, sobre todo los de raza pequeña, lo voy a decir, que aunque no tenga soplo y se está fatigando mucho, tienen que pensar en hipertensión pulmonar, tienen que pensar en hipertensión pulmonar en los braquicéfalos. También lo vimos, los pacientes por esa hipoxia, por su conformación nasal, pueden terminar en hipertensión pulmonar. Y cuando ustedes van al electrocardiograma o a la radiografía, desafortunadamente son muy inespecíficos y casi siempre complementan, no es para llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar, sino para saber cuál es la etiología. Yo tomo una radiografía para saber si tiene neoplasia de pulmón, yo hago un electrocardiograma para ver si tiene alguna anormalidad del ritmo, porque es un paciente que presenta un síncope. ¿Sí? Entonces, estos son cambios inespecíficos que no nos van a dar mucha información, excepto uno en el electrocardiograma.
¿Qué pasa cuando hay hipertrofia del lado derecho en el electro? ¿Qué cambio hay en el electrocardiograma? ¿Qué onda se vuelve más grande? La Q y la S. Entonces, ese cambio inespecífico nos puede hacer sospechar de hipertrofia derecha y asociarla con la hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma, en cambio, si hay cambios puntuales que se identifican como hipertensión, ya los vamos a ver, y es muy importante y es necesario evaluar la velocidad de la regurgitación tricuspidia, porque nos dice cuál es el gradiente de presión de la circulación pulmonar en ausencia de estenosis pulmonar y cuál, esto sería presión sistólica pulmonar, y la insuficiencia pulmonar porque nos daría presión diastólica pulmonar. Muy bien. Paquita, Poodle, muy chiquita, como 3.6 kilos más o menos, 4 kilos. Enfermedad valvular degenerativa, pongo el Doppler, ya había visto una turbulencia en la región de la arteria pulmonar, pongo el Doppler y lo que encuentro es chorros de insuficiencia que se dan en el momento de la diástole. Recuerden que sería un soplo diastólico. Aquí está el flujo de pulmonar y en medio de cada flujo pulmonar un chorro en devolución de insuficiencia pulmonar. Y lo otro, que es muy importante, ese es uno. El otro valor importantísimo, estamos en una vista apical, la tricúspide, y evaluamos la velocidad del reflujo tricuspidio que se da en diástole, después del copiado por ese diástole. Miden la más profunda, la máxima onda de regurgitación. Entonces recuerden que el valor normal es hasta 30 milímetros de mercurio, el gradiente normal. De 30 hasta 50 es una hipertensión leve, de 50 a 80 moderada y más de 80 severa. Esta perrita Paquita tenía una hipertensión severa y esta china duró una semana, murió a la semana. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento, pues obviamente solucionar la causa subyacente. O sea que si tenemos una enfermedad valvular degenerativa, todo nuestro paquete de acuerdo al estadio de la enfermedad. Si estamos frente a un paciente con fibrosis pulmonar, pues tendremos que buscar la causa de la fibrosis. Si es neoplasia, pues pensamos en un tratamiento neoplásico. Si es hiperadrenocorticismo, pensamos en un tratamiento para el hiperadrenocorticismo. Debemos pensar en disminuir la resistencia vascular periférica pulmonar. Tenemos dos opciones: sildenafil, pimobendan, y de disminuir la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, y tenemos dos opciones: los inhibidores de la fosfodiesterasa y el diurético. Este es el efecto del sildenafil, trabaja por la fosfodiesterasa, es la 5, ¿sí? Sí, aquí dice 5, correcto. Nada, solo inhibiendo la fosfodiesterasa, y eso va a hacer que haya una menor ingreso de calcio a la célula, y la célula se va a relajar, y el miocito liso de los vasos sanguíneos empieza a tener dilatación. Muy bien, vamos a ver los pacientes con edema pulmonar, con hipertensión pulmonar. ¿Okay? Entonces tenemos un edema de origen cardiogénico. A esta pobre chinita llegó hacia el consultorio. Esfuerzo respiratorio abdominal, posición ortopnéica, ella no quería ser acostada, auscultación de ruidos cardíacos, ruidos respiratorios de crepitación, auscultación de soplo mitral, o sea, izquierdo que irradia hacia el ápice, 3 de 6, era bien audible, y la doc me la lleva, o sea, lo que yo estaba escuchando en el pulmón es esto. ¿Sí? Sí. Ese es el ruido de crepitación pulmonar. Cuando escuchen eso, es líquido. También puede ser fibrosis pulmonar, así se escucha la fibrosis pulmonar. Y obviamente
Cuando ponemos el poniendo en la mitral, pues aparece su soplito mitral. Ok, ¿qué quería la colega? Que le hiciéramos un ecocardio. Y se los vuelvo a decir con este caso. En este momento, el ecocardio es lo menos importante para esta perrita. Esa perra necesita sacarla del edema pulmonar. Se le hace un ecocardio de urgencia. Pongo el transductor, miro los campos pulmonares, me gasto 2 minutos y esta china se va con furosemida, nitroprusiato de sodio. Este medicamento es un vasodilatador pulmonar. Se dejó de conseguir fácilmente la nitroglicerina, que era como lo que teníamos acceso fácil. El nitroprusiato de sodio es muy efectivo, es económico, tiene sus cuidados de manejo porque la luz lo degrada, entonces ellos vienen en una bolsita para probar en el oscuro. Se utiliza 1 microgramo kilo minuto. Eso igual está en los artículos que les pasamos, pues que se le pasó al doctor Edison. Dexametasona, necesito desinflamar ese pulmón que está lleno de líquido, y oxigenoterapia. Esta perrita entró a la cámara de oxígeno. Tenemos esta camarita de oxígeno. Allá mi colega y amigo que trabaja conmigo, pues, que hace medicina interna, dice: vamos a hacerle terapia de olvido al paciente. ¿Qué es eso? Esta china la dejamos ahí metida, no canulada. En este momento pues no está canulada, en primera parte, porque le colgamos la furosemida intramuscular. Le damos tiempo a la furosemida de más o menos 1 hora de que empiece a funcionar y la olvidamos. ¿Por qué es una terapia de olvido? Porque entre más estrés tenga, más riesgo hay de que sufra un choque. Entonces nos olvidamos de ella, la saturamos de oxígeno y cuando la tengamos compensada podemos empezar a darle agüita y empezar a trabajar. Esta chica no se compensó, entonces la canulamos, le pasamos el nitroprusiato y al día siguiente, 24 horas después, quiero que se fijen en la actitud, si quieren la manera como respira, en la actitud. Esta es la otra perra. La cara de angustia se va perdido, está asustada, no tiene la posición de la cabeza levantada, te respira completamente bien, sigue asustada, quiero irme a mi casa, pero está mucho mejor. 1 hora, más o menos ustedes tienen 12 horas de terapia en la que saben si va a ser efectivo o no el tratamiento. Pueden llegar a ser refractarios en el punto. Si ustedes hacen una terapia de 12 horas y a las 12 horas el paciente sigue con edema pulmonar, muy mal pronóstico. Hacemos, ya cuando se puede hacer el eco mejor, entonces evaluamos la presión pulmonar, regurgitación pulmonar. Esto es al día siguiente y después, a pesar de que ya tenía mucha diuresis, de que habíamos vasodilatado con nitroprusiato, la presión estaba en 73 milímetros de mercurio. ¿Cómo estaría cuando llegó? Muy bien. Entonces, eso es un caso en el que la hipertensión pulmonar generó edema pulmonar. Esa es otra línea de casos. Este es un maltés, se llama Pinky. Pinky tenía 12 años, soplo mitral, soplo tricuspidio, el honguito empieza en sístole, se empieza a uterizar, y es porque hay mucha presión en el lado derecho, entonces se empieza a ver aplastado. Hiciste como a ver el mundo. Entonces empieza a perder la forma. Ya no vemos el hongo todo el tiempo, y el hongo se debe ver todo el tiempo. El champiñón debe estar ahí en sístole y en diástole. Ahora, cuando hay gran presión, se aplasta, pierde la forma. Y en el caso de Pinky, pues tiene una enfermedad valvular degenerativa. Miren el engrosamiento del anterior, de la posterior, la aurícula izquierda agrandada. Tenemos un electrocardiograma que no nos dice mucho, una onda PEP un poco picuda, por eso por el agrandamiento de la aurícula derecha. Y cuando hacemos la valoración de la tricúspide, que es esta, vemos todo el jet de colores, toda la regurgitación de la tricúspide, y al evaluarle el reflujo tricúspidio damos un valor de 80 milímetros de mercurio. Fue muy difícil tratar a este perrito. Entonces, obviamente en alapril, algún pril porque tiene enfermedad valvular degenerativa, en alapril, benacepril,
furosemida, y con él empecé pimovendal. Porque tenía enfermedad valvular degenerativa más hipertensión pulmonar. Duró como un año este chico después de eso. Ok, Paloma, otra pudul, 13 años, enfermedad valvular degenerativa. Esta es una imagen típica. Que ustedes tengan esta imagen ya es un indicador de hipertensión pulmonar, de una sobrecarga derecha muy severa. Tiene microuteritis. Ok, vamos a ver cómo estamos de ojo. Quiero que, bueno, les voy a congelar la imagen y les voy a... Esto es ese híbrido que dijo Iván, se podía sacar de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar, ventrículo derecho, la sobrecarga, el ventrículo izquierdo. ¿Qué opinan de esa arteria pulmonar? ¿Qué tiene? ¿Qué le ven de raro a esa arteria pulmonar? ¿Qué dijeron? ¿Quién se animó a decir algo? Exactamente. Está muy trasnada. Esto es muy amplia. Sobre distendida. Grande. Y entonces, cuando le ponemos el color ahí, ¿a dónde se ve el jet? ¿Hacia el ventrículo derecho o hacia la arteria? Y entonces esto es una insuficiencia pulmonar. En este caso, esta perrita, la insuficiencia pulmonar, estaba midiendo 3.8 más o menos, digamos 3.8 metros por segundo. Eso si lo pasamos a milímetros de mercurio, vamos a ponerle que sea 3, sería 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36. 36 milímetros de mercurio en sístole, y lo normal es 15. Y cuando ya empiezan ustedes a encontrar elevación de la presión diastólica, ese perro está más complicado todavía, porque significa que en la fase en que se tiene que relajar, en la que debería estar más distendido, no está. O sea, ese paciente ya no está abriendo el vaso sanguíneo, ya completamente colapsado. Entonces es muy malo encontrar insuficiencias con unos valores de presión tan elevados. Obviamente tiene en la tricúspide una aurícula derecha agrandada, el reflujo tricuspidio y 77 milímetros de mercurio de palomino. A Paloma la puse, esta pacientica, le empecé con pimovendal. Cuando vi que no me funcionaba y vi que la insuficiencia, que la presión diastólica estaba muy elevada, le suplementé sildenafil. O sea, se puede juntar los dos y hacer una doble bloqueo, pimo, fosfodiesterasa 5, fosfodiesterasa 3. Y ese doble bloqueo pues le dio a esta chica 6 meses de vida, y a los 6 meses se seguía llenándose. El día no se siguió llenando, pero a los 6 meses empezó a decaerse, cada vez más deprimida, y el propietario decide eutanasiarla. Tenía 10 años doña Paloma. Ok, ojo con este. Sí, yo les mantengo las mismas. O sea, 0.25 miligramos por kilo de pimo cada 12 horas, 2 miligramos por kilo de sildenafil cada 12 horas. Este paciente, ¿quién es este? Nimo. Este paciente, que es un schnauzer, 9 años, tiene una hipertensión pulmonar primaria. ¿Cuáles son los hallazgos de este paciente? No tiene soplo, tiene crepitación en los campos pulmonares, y lo que reporta el propietario es que todas las noches es muy común que él se levante, se agite, dé vueltas, camine por todos lados, no se encuentra bien, no está cómodo. Ojo que este no tiene soplo de la mitral, y tampoco le encontré soplo tricuspidio, pero cuando ponemos el eco se puede ver un gran ventrículo derecho, una marcada hipertrofia de los músculos papilares, aplastamiento, uterización del ventrículo izquierdo. Se han hecho, hay que colocarlo en algún libro.
aplastamiento. Miren cómo el septum se pone plano y deforma completamente el champiñón, haciendo que pierda su convexidad aquí, forma convexa. Ok, este lo traje para detenerlo aquí un momento. Y mostrarles el electrocardiograma de Nino. No, ¿quién es? P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST. Esta es una onda S profunda. Porque esta es la R, chiquitica, esta es la R, S, T. Esto comprueba lo que estoy planteando, que es muy sensible el electrocardiograma para evaluar hipertrofias derechas. Muy sensible. La aurícula izquierda normal, 1.37 de relación aorta-aurícula izquierda. Y cuando uno evalúa en estos pacientes, y esto es un punto muy importante aquí, y es, a veces, y fíjense que en este caso, no hay soplo tricuspídico, y entonces la única manera para poder, y tampoco hay insuficiencia pulmonar, la única manera para poder cuantificar la presión pulmonar por medio de ecocardiografía es con el reflujo tricuspídico. Así, si no tiene reflujo, yo veo los cambios, son compatibles con hipertensión pulmonar, pero no puedo decir en qué estadio está. ¿Ya? No tengo ningún valor para comprobar. Entonces, hay un cambio que es muy típico en el flujo pulmonar. Ustedes se dieron cuenta en los otros flujos pulmonares que hemos visto, igual se los voy a poner aquí. El flujo pulmonar tiene una característica, y es que como es de baja presión, la resistencia pulmonar, la morfología es que desciende con el mismo ángulo que asciende. O sea que si ustedes trazaran una línea en la mitad, es simétrico. ¿Sí? Ese es el normal. ¿Cómo está este? ¿Cómo está este flujo pulmonar? Chin, 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 chin. Tiene una alta velocidad de salida del flujo, porque aquí está saliendo el flujo, aceleró completamente este tiempo, se llama tiempo de aceleración. O sea, el ascenso es mucho, el descenso es mucho más veloz que el ascenso. Piensen, esto es una estructura, un fluido que al inicio le toca hacer toda la fuerza, y como hace toda la fuerza, puede ir a toda velocidad porque está lleno de energía. Acá no, cuando no tengo que hacer toda la fuerza, yo hago un empuje, voy suave, no tengo que correr porque la presión, nadie me está afanando atrás. Pero si tengo una alta presión, si la presión del ventrículo derecho es muy alta y la presión de la circulación pulmonar es muy alta, yo tengo que hacer una gran fuerza, y esa gran fuerza se refleja en una mayor aceleración en el inicio. Entonces a esto le dicen que tiene una forma de espada. ¿Qué es una espada? Un sable aquí. La morfología del flujo pulmonar cambia, y esto se puede medir, y esto se llama el tiempo de apertura de la pulmonar. Y ese tiempo de apertura de la pulmonar debe ser mayor a 56 milisegundos. Y como en este caso el 19, yo en este paciente con este datico puedo decirle que tiene hipertensión pulmonar. Pues ya lo sabíamos, digamos, que es una comprobación hemodinámica de que tiene la hipertensión, y que cuando hay este cambio es porque hay una hipertensión considerable. Bueno, ¿qué será? Le pongo radiografías, le mando radiografías al paciente, no veo nada, campos pulmonares normales, le mando a medir una fosfatasa alcalina y un cortisol, y le hacen una prueba de cortisol, y es diagnosticado con hiperadrenocorticismo. Entonces, veo con mucha frecuencia Schnauzer, que los que reportan los propietarios es que se fatigan en las noches. ¿Y por qué están fatigados en las noches? Porque tienen fibrosis, pero adicionalmente porque tienen la liberación de cortisol, se les mantiene, es tan alta que se mantiene todo el día, y eso genera hiperactividad. Pues el perro se levanta, no quiere dormir, se acuesta, no, se levanta. Entonces sospechen de pacientes con ese tipo de anormalidad del sueño, con fatiga, se cansa mucho más rápido, y que sean de Schnauzer, porque tengo muchos pacientes, digo que sean de raza pequeña, pero principalmente Schnauzer, en hiperadrenocorticismo. El hiperadrenocorticismo endurece el pulmón, causa fibrosis pulmonar. Y eso se demostró en el West Highland White Terrier.
El West Highland 1TR tiene una alta predisposición a fibrosis pulmonar. Y esa fibrosis pulmonar genera hipertensión pulmonar. Esos pacientes que tienen un desorden de ese tipo, de fibrosis pulmonar idiopática, terminan con hipertensión pulmonar. Y el hiperadrenocorticismo es uno de los factores que lo pueden desencadenar. Bueno, entonces, esta es Guadalupe. Esta no es realmente la foto de Guadalupe porque no la hice. Esta es el perrito Jonás que habían visto, pero era una beaglita de esta misma edad, 6 meses, beagle, 3 kilos, con ascitis, muy parecido al cuadro de este chico. Soplo en el emitor derecho, 4 de sextos. Guadalupe. Hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho, aplastamiento del septum, frecuencia cardíaca elevada, reflujo tricuspidio muy evidente, y al tomar la presión de reflujo, esto dio 104, 106 milímetros de mercurio. Hipertensión pulmonar severa. ¿Cuál es la causa? A ver, ¿qué opinan? Vamos a devolvernos un poquito y vamos a hacer el ejercicio desde aquí. Si ustedes tienen una paciente beagle de 6 meses, de 3 kilos, con ascitis, con soplo en el emitoral derecho de 4 de 6, ¿qué pueden sospechar? ¿Qué anormalidades en su diagnóstico diferencial pueden poner? Soplo emitórax derecho. Muy bien. Congénita. Displasia tricuspidia. Y sí. No dice dónde está el soplo. No, pero la estenosis pulmonar se ausculta al lado izquierdo. ¿Sí? Al lado izquierdo. Entonces, este caballero, y aquí esta corrección me la hizo el colega de Ecuador que se llama Javier Rodríguez, es el cierto. Javier, cuando yo expuse este caso ahora en el congreso que tuvimos de cardiología, y les dije, y les presenté el caso como displasia tricuspidia. Y yo creo que es todavía le ocurre a uno un poco de la visión en túnel. Es la raza, yo tuve un paciente igual, y sí, tenía la misma enfermedad. Entonces, le diagnostiqué en la displasia tricuspidia, le dije al dueño, no, pues muy grave la situación, su perrita no va a poder vivir mucho, tiene esta presión tan alta, terrible. Y entonces yo empiezo con sildenafil, furosemida, y en el control siguiente, miren la morfología, cómo cambió. Perdón, yo les hago esto. ¿Sí ven cómo cambió impresionante la morfología de cómo está eso? Eso fue un tratamiento de 2 semanas con sildenafil y furosemida. Y en este momento ya el soplo no estaba. Ya había desaparecido. La juvenil, que da en los niños y que se puede dar en los perritos. Entonces, esta perrita, control 3 meses, 3 meses después, no soplo, gano peso y estamos ahorita con sildenafil, 6.25 cada 12 horas. Y esta chica me visitó la semana pasada, es una perra normal. Se está consumiendo un sildenafil a 1 miligramo por kilo día. Ya. La morfología del eco
de esta semana pasada es absolutamente normal. O sea que, ojo, los pongo de ejemplo, a veces uno puede tener una visión de túnel porque no desconoce o no analiza o no interpreta adecuadamente bien, y lo que yo diagnostiqué como una displasia tricuspídica con muy mal pronóstico porque pueden morir, pasó a ser una paciente que se curó de displasia tricuspídica. Duro yo. Y es una hipertensión pulmonar primero. Ok, de buen pronóstico además. No. No, si está así. Sí, no. Todo puede ser. Ah, claro. 10 miligramos dosis total. No, 10 miligramos dosis total. No, eso quedó como a 3 miligramos por kilo. No, nunca utilizo 10 miligramos por kilo de furosemida. No lo he visto. No, eso es dosis total. Y ya en el segundo control, cuando se formó su corazón normal, ya le quité la furosemida. Y no volví a tener así, y en este momento no vuelve a tener así. Ok. Este se los había contado con el ducto arterioso persistente. El paciente que tiene insuficiencia es este chico. Aquí tiene 4 meses. Aquí tiene 8 meses. Miren aquí el desorden, el aplastamiento, la cambia la morfología. Tiene un gran ventrículo derecho, se le operó para el ducto, pero siguió con hipertensión pulmonar. Ese es el que les conté que tiene enanismo tiroideo. Y después de que empezaron a darle la hormona tiroidea, Don Angus se comporta así y ya tiene un año. Es un lindo pomeranio. Está muy bien. Después de que suplementamos la hormona, está muchísimo mejor. Y es un paciente que en este momento lo tengo únicamente con sildenafil. Y bueno, dato curioso con esto. Los propietarios al principio, cuando yo empecé a dar el sildenafil, yo les mandé sildenafil de 25 y ellos le compraron de 50. Y no le dieron un cuarto, como yo les había dicho, sino que le dieron media. No sé por qué se equivocaron de esa manera. Y a la semana que comenzó a tomar el sildenafil, tenga priapismo. Tuvo los efectos de aumento de la circulación peneana, le dio que nunca lo había visto yo. Y el perro le tocó, claro, era una sobredosis era severa de sildenafil. Entonces, el pobre perrito, ya cuando empezaron sus hormonas, que no las tiene, pero a él sí le funcionaron, puede ser porque no tiene nada de hormonas, ¿no? Puede que estos no tienen hormonas por ningún lado, no tienen el crecimiento, no tienen la tiroides, no tienen... Son pronósticos muy malos. Pero bueno, ahí está Don Angus viviendo feliz ya como hasta el año. Normalmente viven hasta los 3 años esos perros. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Vamos